¿Estamos bien ahí con el sonido? Creo que sí, ¿no? Ahí, perfecto. Bueno, muy bien, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de el espacio Co-Creando Conciencia, en donde durante una horita vamos a tratar de adentrarnos un poquito más en las temáticas de producción y consumo responsable. Este es el tercer webinario en torno a esta temática, así que vamos a seguir profundizando sobre esto. Qué frío que hace hoy en Buenos Aires. No sé desde dónde están conectadas y conectados ustedes, pero yo me estoy congelando. Y eso que acá estoy calentita, pero hace mucho frío. Bueno, vamos a agradecer a las compañías que han posibilitado desde el año pasado llevar adelante esta serie de webinarios. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, Prevención Retiro, Sancor Salud, Tetra Pak, Grupo Asegurador La Segunda, y hablamos por el cambio climático con toda su acompañamiento en lo que es selección de temas y propuesta de expositores para estos webinarios. Eh, bueno, les recuerdo a quienes tengan ganas de postular algún caso para concursar en el Premio Conciencia, que estamos cerrando ahora en el mes de agosto, a fines de agosto, la convocatoria a la 10ª edición de este certamen, que tiene entre los jurados a organizaciones del sector público, del tercer sector, asociaciones profesionales y redes internacionales que bueno, evalúan los casos que se postulan eh, y bueno, a partir de todo este proceso salen los ganadores eh, los casos ganadores de esta 10ª edición. Si mal no recuerdo, el 20 de agosto cierra esta 10ª edición y toda la información está disponible en la página web del premio, que es premioconciencia.com.ar, y también en redes sociales. Eh, bueno, a ver, hay gente de Neuquén, en Buenos Aires sí hace mucho frío. Bueno, genial. Quienes tengan ganas pueden dejar sus cámaras activadas. Los micrófonos van a estar cerrados, el chat está siempre abierto para que planteen comentarios, inquietudes, a lo largo de toda de todo este webinario. Van a ser aproximadamente 45 minutos de desarrollo, luego reservamos tiempo para las preguntas y a las 6 de la tarde estamos finalizando con la conversación de hoy. Eh, bueno, les decía que el tema de hoy es la tercera parte de la temática de producción y consumo responsable. Vamos a escuchar a dos expertas en temas ambientales que nos van a proponer un acercamiento a la importancia de actuar ahora para promover la conservación de la biodiversidad en los distintos entornos. Eh, Vamos a estar escuchando a Julieta Clemente Miñone. Hola Julieta. Y a Carolina López Labio. Hola Caro. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por aceptar esta invitación y por preparar el contenido para hoy. Antes de darles el paso, voy a agradecer a quienes hicieron posible que hoy estemos conectados. Camila Coquibu, que es parte del equipo de Grupo Sol, junto a Andrés Montenegro. Y hoy se suma Daniela, hay que tiene un apellido muy difícil, lo voy a practicar, Daniela W. Dani es nuevita en nuestro equipo, bienvenida, gracias por el apoyo. Y también de Mills, que es desde las redes sociales, nos da todo el background de comunicación. Este,
Bueno, gracias a la gente que se está presentando en el chat, Formosa, Salta, Miramar, provincia de Buenos Aires, qué lindo, Luis Millón, eh, Vicente López, bueno, sí, no, Italia, wow, bienvenido, Mateo. Este, bueno, espero que las disfruten y bueno, Carolina, Julieta, las escuchamos cuando quieran, muchas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Bueno, yo soy Carolina. Voy a presentarme brevemente antes de iniciar con la presentación de PowerPoint que tenemos hoy. Yo soy licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA y trabajo y trabajé en proyectos de sustentabilidad, de gestión ambiental y actualmente me desempeño en un área coordinando huertas comunitarias y agroecología en un municipio de la provincia de Buenos Aires. Así que mi aporte hoy va a ser también desde ese lado. Bueno, aprovecho también para presentarme antes de comenzar con la presentación en sí. Mi nombre es Julieta Clemente Miñone, también soy licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA, somos colegas acá con Caro. Me formé en Educación Ambiental, en este momento trabajo en una ONG, en Asociación de Amigos de la Patagonia, así que ahí vi que alguno es de Neuquén que nos está viendo, seguramente conozca. Y también tengo experiencia en distintos proyectos ambientales. Así que bueno, hoy vamos a compartir un poco el tema de la conservación de la biodiversidad. Vamos a ir pasando desde el comienzo, desde qué es, a las causas de su pérdida, a cómo podemos nosotros actuar a nivel individual. Esperemos que lo disfruten. Bueno, Ahí vamos a ir compartiendo pantalla. sí, creo que, no sé si puedo compartir pantalla, si tengo el permiso. A ver, por las dudas. Sí, A ver ahora. ahora sí, perfecto. Fantástico. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba Juli, la idea de la charla de hoy es comentar un poco, bueno, qué es la biodiversidad, bueno, ¿qué es la biodiversidad? ¿No? Por ahí a veces es un concepto un poco abstracto, lo escuchamos en muchos lugares. Bueno, sabemos que la biodiversidad es algo bueno, tiene que ver con ecología, con ecosistemas, con animales, con plantas, está presente en todo el planeta, lo tenemos presente por ahí hasta en el jardín de casa. La biodiversidad está en todos lados. Pero bueno, ¿qué es la biodiversidad? ¿Por qué es importante? Sabemos que es positivo, pero y sabemos que es negativo su pérdida. Entonces, ¿qué es? Básicamente es la diversidad biológica. Es la diversidad de plantas, de animales, de microorganismos, de hongos, de bacterias, digamos. Es toda la diversidad de los seres vivos. Por ahí, bueno, en las imágenes vemos pájaros, vemos una guaraguazú, vemos venados, vemos plantas, flores, pero bueno, también hay que incluir lo que son hongos, bacterias, que son fundamentales también para que se sustente la vida en el planeta. Entonces, justamente la diversidad es el conjunto de organismos que tenemos en la Tierra. Bueno, también no solo los organismos, porque por sí mismos el individuo existiendo no es solo biodiversidad, sino también las relaciones que tienen entre sí, cómo entre ellos tienen diferentes funciones, cómo se relacionan, qué aportan no solo entre ellos, sino a nosotros como seres humanos. Exactamente. Ahí como vemos en las imágenes, ustedes pueden observar diversidad de formas, diversidad de colores, de organismos, como les mencionaba. Vemos aves, tenemos yetapa de collar, chaturí, de 7 colores, es decir, vemos una diversidad importante. Eso lo que genera la biodiversidad en un ecosistema es una diversidad de funciones, ¿sí? Es decir, cuanta más especies tengamos en un ecosistema, entonces más funciones se están cumpliendo y lo que genera es una mayor resiliencia. Así, cuando hablamos de la resiliencia en un ecosistema es que ante un disturbio, ante un impacto, como puede ser, por ejemplo, un incendio,
las funciones no se van a ver tan alteradas, ¿sí? Es decir, si pierdo una especie, si se extingue, si hay una gran diversidad de esas especies, entonces el impacto no va a ser tan negativo como en un panorama en el que yo tengo un ecosistema menos diverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a estar perdiendo funciones importantes. Para nombrar a otras de las especies que vemos en esta imagen, está la Passiflora caerulea, eh, muruguyá, ¿sí? Que pueden ver allí la flor, el cardenal amarillo, aguaraguazú, como ya nombró Caro, el pudú pudá. Y en la última, que es muy interesante, vemos esto de las asociaciones entre las especies, porque vemos la imagen de las hojas de un coronillo, ¿sí? Un árbol, junto con larvas de la mariposa bandera argentina, ¿sí? Es esta asociación que se está generando todo el tiempo. Biodiversidad, entonces, es eso, es diversidad de formas de seres vivos y las asociaciones entre sí. Tomamos varias especies de toda la que es la región sur de Latinoamérica, pero bueno, de especies hay una diversidad infinita, por suerte. Bueno, justamente, Juli me da el pie. Leí un poco por el chat que nos están acompañando desde diferentes puntos del mundo y del país. Y nosotros hoy nos vamos a enfocar en lo que es Argentina. Por eso paso a la próxima diapositiva. Justamente, pero antes de meterme en este tema, es que justamente la biodiversidad es característica también de cada zona. Por ahí escucharon hablar también de lo que son los biomas. En general, se le dice bioma a, eh, digamos, ecorregión y bioma son conceptos similares, suenan como sinónimos, pero no son lo mismo. Bioma se le suele decir cuando en el mundo, o sea, globalmente, hay similaridades que son de clima, de suelo, de fauna, de flora. Entonces, como tienen estas características similares, se las agrupa dentro del mismo bioma. Por ahí escucharon en Rusia que está la tundra. En nuestro país tenemos, bueno, un montón de biomas. Es un país muy diverso y, bueno, y en nuestro país tenemos ecorregiones. ¿Qué son ecorregiones? Justamente son, digamos, tienen en común características biogeográficas, siempre las mismas especies de plantas, mismas especies de fauna, el mismo clima. Ojo, no es lo mismo el clima al norte de Argentina que al sur de Argentina, ni el oeste ni el este, lo mismo con el suelo, es diverso. Justamente hoy vamos a hablar mucho de la palabra diversidad con todos los conceptos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque no es lo mismo hablar, no me quiero adelantar lo que son plantas nativas y animales nativos, no me quiero adelantar, pero cada ecorregión tiene las plantas y animales característicos de su región. No es lo mismo, como decía recién, lo que es la provincia de Buenos Aires con sus pastizales, algunos árboles, pero en los pastizales no hay árboles. Después nos acercamos hacia el monte, que por ahí en La Pampa, en la provincia de Córdoba. Bueno, tenemos muchas ecorregiones en el país. Ahí estamos viendo en el mapa, por ejemplo, bueno, el mar argentino se considera una ecorregión, la selva paranaense, que está al noreste del país, bueno, La Pampa, como decía acá en Buenos Aires, bueno, los esteros de Liberá es una ecorregión aparte, luego tenemos la estepa patagónica, que ojo, no hay que decir, a veces piensan la estepa patagónica, medio desértica, no hay tantos animales, no hay diversidad. Sí, son ecosistemas súper diversos, tienen sus características adaptadas a esas condiciones climáticas desfavorables, pero hay biodiversidad. Tenemos fauna nativa también en la estepa patagónica. ¿Sí? Bueno, Juli, no sé si querés comentar algo de esta parte de ecorregiones, pero si no ya nos adentramos Bien, nos en... podemos ir adentrando y mientras también voy contestando algunas preguntas que van surgiendo en el chat, ¿sí? Ahí Romina nos pregunta si los esteros de Liberá serían un bioma. Bioma es una clasificación más amplia, ¿sí? De pastizal, bosque, tundra, como les mencionaba Caro, ¿sí? Los esteros de Liberá no corresponden en este caso a un bioma en particular. Claro, corresponden a una ecorregión. Esta definición está, digamos, si ustedes buscan y googlean, siempre nosotras invitamos a no quedarse con la información que tenemos acá, sino buscar, interesarse, ser curiosos por todo este tema, porque por ahí si buscan la definición de bioma y ecorregión,
aparecen las mismas definiciones, pero justamente bioma se suele decir a nivel global, a nivel planetario, y ecorregión se suele decir más a nivel regional, ¿sí? Bueno, no me quería olvidar de esta ecorregión muy importante que es el Delta e Islas del Paraná, que tenemos por ahí acá cercano de donde estamos en Buenos Aires, que justamente es una reserva de biosfera. Así que tenemos, digamos, reservas naturales y biodiversidad a la vuelta de la esquina, en todos los puntos del país. Bueno, entonces, hablando mucho de biodiversidad, de animales, de plantas, bueno, pero ¿cuál es la importancia de los ecosistemas, no? Bueno, en principio, porque son hábitats de animales, de plantas, digamos, acá hay dos palabras que son comunidades y población, y vamos a hacer un parate acá. A nivel de organización, tenemos primero un individuo, como sería, por ejemplo, una abeja, como vemos ahí es una flor de achicoria, la de la foto, de raicheta, en una huerta. A nivel de individuo, por ejemplo, tenemos a una abeja, ¿no? Una población es un conjunto de abejas, ¿sí? Pero es de la misma especie. Luego, pasamos al nivel de organización, que es comunidad, que justamente la población, por ejemplo, de abejas, la población de achicoria, la población de otros pastos, la población de abejorros, mantis, cuando muchas poblaciones del mismo individuo se juntan, es una comunidad. Y luego, cuando varias comunidades entre sí se juntan, tenemos un ecosistema, que sería la clasificación que abarca más individuos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando por ahí, vamos a decir comunidad, población, y está bueno que sepan qué significa estas definiciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque dependen de unos y otros para sobrevivir. Como decía Juli, la resiliencia. Porque cuando hay un problema ambiental, no sé, un incendio, un foco de incendio, si digamos, esa comunidad tiene, por ejemplo, solo una especie de árboles, por ejemplo, que le cuesta mucho germinar, que le cuesta mucho volver a salir, eh, y se incendia, bueno, va a tardar mucho más en regenerarse ese ambiente. Pero si en cambio tenemos diferentes poblaciones de árboles que unos tardan más, otros tardan menos, bueno, justamente podemos ver ahí que tienen mayor resiliencia que un ambiente que hay por ahí solo una especie, ¿no? Este ejemplo por ahí es un poco básico, pero para que se vaya entendiendo este tema, ¿no? Entonces, por eso hablamos de como que dependen de unos y otros para sobrevivir. Y después, esto, ¿qué trae después? Lo que son los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, son los servicios que brinda un ecosistema al ser humano, ¿no? Muchos servicios ecosistémicos los vemos día a día, son, digamos, tangibles, que es la provisión de alimentos, eh, la obtención de agua limpia, la regularización de enfermedades, la regularización del clima, la polinización de los cultivos, la formación de suelos. Bueno, y también hay beneficios recreativos, como es visitar, por ejemplo, una reserva, un parque nacional, también culturales y espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque algunos servicios que brindan los ecosistemas son tangibles, los podemos ver, los podemos tocar, pero otros por ahí no son intangibles, pero no por eso dejan de ser importantes, ¿sí? Otro ejemplo, si tenemos un suelo degradado, ¿sí? Por erosión, por desertificación, em, por el problema que sea, justamente esto se va a ver impactado en que después ese suelo no es fértil o no obtenemos los rendimientos necesarios para poder cultivar y obtener alimentos, ¿sí? Bueno, acá por ahí un grafiquito para que se vea mejor lo que son los servicios ecosistémicos, que hay servicios de aprovisionamiento, como les decía, que de alimentos, de materias primas, o sea, no solo alimentos, bueno, lo que son árboles para madera, la fuente, digamos, la materia prima para las industrias, depende muchas veces de la biodiversidad, ¿sí? Recursos medicinales, agua potable, bueno, como mencionaba, lo que es la regulación, que es de la calidad del aire, del clima, del agua, de la erosión de suelos, también de sostenimiento como el ciclado de nutrientes, la formación de suelo, bueno, y culturales, que les decía, por ahí son intangibles, pero no por eso menos importante, como son valores estéticos, de recreación, de salud física y mental. ¿Sí? Claro, perdón, acá me gustaría Sí, agregar algo
Como decía, si bien están clasificados en 4 grupos distintos, podemos observar que todos están conectados de alguna manera. Porque, por ejemplo, la formación de suelo, si tenemos un suelo que es sano, que tiene una buena estructura, entonces va a generar crecimiento mejor de las plantas y esto va a llevar a más fotosíntesis, fijación de carbono, que tiene que ver con el ciclo de los nutrientes. Eso también nos va a relacionar con alguno de regulación, por ejemplo, la calidad del aire, como pueden observar. Luego también va a estar directamente relacionado con los alimentos que nosotros usemos, ¿sí? Entonces, todos estos servicios ecosistémicos están relacionados porque algo que destacamos mucho y que seguramente lo repetimos bastante es que todo está interconectado y tiene que ver con esta mirada. Está bueno que empecemos a practicar esta mirada sistémica y holística sobre el ambiente, que justamente nos propone cierta complejidad que a veces solemos o tendemos a mirar las cosas aisladamente y está bueno empezar a adaptarnos a este pensamiento más sistémico. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Entonces, principales causas de la pérdida de biodiversidad. En principio, los cambios en el uso del suelo, la expansión de la frontera agrícola-ganadera, que esto voy a explicar brevemente. Digamos, en nuestro país, digamos, tenemos una zona donde producimos, en realidad se produce en todo el país, lo que es agrícola-ganadero en todo el país. En algunas zonas es preponderante la parte agrícola, más de cultivos, de plantas, y en otra la ganadera, pero digamos, todo el país es productivo. Pero ¿qué pasa? A veces esta producción, y también para obtener rentabilidad y un beneficio económico, dejamos de lado lo que es la importancia del medio ambiente y de su protección. Entonces, ¿qué pasa? Eh, con expansión nos referimos a que esta expansión de la frontera va haciendo presión sobre ambientes naturales, sobre ambientes que debemos dejar protegidos justamente porque son reservas de biodiversidad. Digamos, entonces a costa de producir, estamos perdiendo biodiversidad y ambientes naturales, que justamente con esto lo que vemos es que perdemos también servicios ecosistémicos, ¿no? También el uso intensivo del suelo, bueno, la erosión, el exceso de fertilizantes y pesticidas, todo esto, digamos, termina en que perdemos los servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, después lo que es la fragmentación del hábitat y efecto borde. Si nosotros tenemos un área, que ahora dentro de un ratito no me quiero adelantar porque vamos a ver una buena imagen que habla de los corredores biológicos, ¿no? Entonces, justamente, si nosotros nos seguimos expandiendo y seguimos haciendo presión sobre los sistemas naturales, a costa de la producción, a costa de, sí, de nuestras actividades, bueno, justamente vamos perdiendo biodiversidad. Después también otra causa de su pérdida son las especies exóticas, ¿no? Bueno, ¿qué son las especies exóticas? No son naturales, no son nativas de ese área, ¿sí? Por eso hacemos la aclaración que por ahí vamos a hablar de especies de Argentina, justamente vamos a hablar de algunas especies que acá son exóticas, pero por ahí son nativas de otro país, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las especies exóticas? Bueno, presionan también, desplazan a las especies nativas. Un ejemplo, o no sobre las especies que compiten entre sí, sino también, digamos, entre diferentes niveles dentro de las comunidades. Un ejemplo son los castores en Tierra del Fuego, ¿no? Que es una especie que la introdujeron desde el hemisferio norte, justamente porque Tierra del Fuego son similares a los bosques de Canadá donde se alojan los castores. Pero ¿qué pasa? No existe el mismo depredador de los castores. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a crecer la población, no tiene una presión desde arriba, digamos, no existen acá los lobos o los osos que comen digamos, al castor. Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer diques, y en Tierra del Fuego nuestros bosques son muy sensibles a lo que es la inundación que provoca los castores. Entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo mucho bosque nativo de especies nativas justamente por esta especie exótica. Y así tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Ahora, actualmente en la provincia de Buenos Aires, digo actualmente porque se está empezando a ver por ahí más cercano a la capital federal, pero se introdujeron ardillas que, bueno, por ahora los problemas no se ven sobre fauna nativa, porque, bueno, acá, digamos, en zona urbana no hay tantas especies
digamos, nativas, pero sí se ven problemas a nivel de, digamos, por ejemplo, se comen los cables de luz o cosas así que justamente como no hay nada que controle esta ardilla, por ejemplo, van a seguir produciendo problemas que no podemos controlar, ¿sí? Y después otra causa de pérdida de biodiversidad, perdón, es el cambio climático. Que esto no me voy a adentrar, pero justamente como estamos viendo algunos fenómenos climáticos que están aumentando su frecuencia y su intensidad, lo que son las sequías, lo que son inundaciones, depende, digamos, en qué punto del planeta estemos, estos fenómenos van aumentando, entonces esto también presiona sobre lo que es la biodiversidad. Bueno, también entre las principales causas de pérdida de biodiversidad tenemos el tráfico de fauna y mascotismo. Justamente esto lo que hace es, primero, una solución es, bueno, no comprar especies que no son domésticas, porque justamente lo que hacemos es sacarlos de su hábitat natural para comercializar. Después lo que es la tala, la deforestación, el corte de leña, contaminación, plagas invasoras e incendios forestales también son causas de pérdida de biodiversidad. Y acá un lindo, ¿sabías que los bosques proporcionan un hábitat para 80% de las especies de anfibios del mundo, así como para la mayoría de aves y mamíferos? Entonces, como decía Juli también, que esto está todo conectado entre sí. Si perdemos el hábitat, perdemos los bosques que le dan hábitat a estas especies animales, también o sea, le sacamos la casa, vamos a perder también estas especies animales, ¿sí? Bueno, Juli, no sé si querés agregar algo a esta parte. Por ahora, de esta parte me gustaría agregar en cuanto a las especies exóticas que estabas mencionando, esta importancia de que son exóticas para cierto lugar y la peligrosidad es que se conviertan en invasoras, ¿cierto? Porque quizás hay muchas especies que no son nativas, pero no tienen esta cualidad o no tienen las características para ser invasoras. Por ejemplo, un ejemplo emblemático en nuestro país, en Argentina, ocurre en los pastizales de La Pampa, donde se introdujo festuca, es una gramínea, un pasto, que se introdujo para el pastoreo de la ganadería. Y allí, no solo por las características de la planta en sí, sino también por el manejo que estuvo aparejado, porque tampoco tenemos que recaer en que, digamos, la culpa es de la especie, ya sea de flora o de fauna, sino que también estuvo asociado a un mal manejo y eso generó que desplazara a todas las gramíneas nativas que allí se encontraban. Hoy en día podemos ir por cualquiera de las rutas del pastizal pampeano y ver que está lleno de festuca de esta especie que ha invadido y de esta manera se perdió mucha biodiversidad. Ahora sí, seguimos entonces. Estuvimos adelantando bastante, pero así que supongo que algo ya sabrán. Pero bueno, ¿qué sabemos de las especies nativas, no? Estuvimos hablando de ecorregiones y lo cierto es que cuando hablamos de especies nativas hacemos referencia a una especie que es autóctona, que es aborigen de cierto lugar y que por ende está adaptada al clima, ¿sí? A estas condiciones abióticas de una región y también a sus suelos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un suelo de Misiones que un suelo de La Pampa, ¿sí? Y de esta manera van a crecer distintas especies en esas dos regiones. Y esas plantas van a estar asociadas a cierta fauna, ¿sí? No es lo mismo la fauna que vive en un pastizal que la fauna que vive en una selva, ¿sí? Con respecto a las plantas, son de gran importancia, ¿por qué? Porque son el primer eslabón de la cadena alimentaria, ¿sí? Son los fijadores de carbono, los productores primarios que realizan la fotosíntesis y de los cuales luego se va a alimentar la fauna, ¿sí? Se van a alimentar las aves, los insectos, los mamíferos herbívoros, y también caracterizan a un lugar, ¿sí? A partir de la vegetación podemos entender y distinguir entre un palmar, un bosque, un pastizal, como ya venimos mencionando, ¿sí? Y a su vez, ¿qué sucede con la fauna? Por su lado, la fauna tenemos a los polinizadores, que como podemos ver en la imagen una mariposa, pero también están las aves, los abejorros, las abejas. Con la polinización ayudan a la reproducción de las especies vegetales y a perpetuar estas especies, ¿sí?
Y a su vez generan un control biológico. ¿Por qué? Porque muchas veces se alimentan de las semillas de las plantas y evitan que crezcan desmedidamente. Entonces, todas estas relaciones entre flora y fauna que están sucediendo constantemente, lo que hacen es mantener en equilibrio los ecosistemas, ¿sí? Mantienen un balance en los ecosistemas. Aquí en las imágenes podemos ver, les menciono, en la izquierda la planta es Chilca dolor y la mariposa es perezosa común. Y luego en la otra imagen podemos ver a un chaturí 7 colores sostenido sobre unos juncos, ¿sí? Entonces las relaciones que hay entre flora y fauna están en constante movimiento. Y otra cosa que también es muy importante mencionar sobre las especies nativas es que han evolucionado durante miles de millones de años en esta región en particular, ¿sí? De las que son autóctonas. Entonces, tanto mariposa como planta, como ave y juncos, fueron evolucionando conjuntamente, lo que llamamos en ecología coevolución, ¿sí? Esto hace que estén adaptadas entre sí, entonces muchas veces la falta de uno repercute negativamente sobre la otra. Muchos animales también son especialistas, es decir, se alimentan o tienen refugio en una única especie. Por ejemplo, muchas de las mariposas ponen huevos solo en una especie de plantas. Entonces, ante la falta de esa planta hospedera, la va a perjudicar negativamente. Por eso, la importancia. Pasamos a la siguiente, Caro. Bien, y aquí lo de corredor ecológico, que ahí vi que en el chat preguntaban, lo del efecto borde, ahora lo vamos a comentar mejor. Bien, un corredor biológico, ¿a qué hacemos referencia? En primer lugar, para explicar este tema que a veces puede ser complejo, me gustaría mencionar que más del 50% de la población mundial hoy en día vive en zonas urbanas. Probablemente acá somos un montón y de distintas partes, pero seguramente muchos de ustedes estén conectados desde una ciudad. Lo que ocurre con la urbanización y la edificación es que en la planificación no se tiene en cuenta muchas veces ese ecosistema donde está emplazado, ¿sí? Todos estamos habitando un ecosistema, por más de que veamos por la ventana y solo veamos edificios, pero por ejemplo, acá en Buenos Aires, donde estamos con Caro, estamos dentro, como les mencionamos, de la ecorregión de las Pampas, también del Delta y las islas del Paraná. Entonces, también va a haber flora y fauna asociada a esa ecorregión. Lo que sucede con la urbanización muchas veces, en esto de que no se tiene en cuenta a la flora y fauna que vive allí, es que comienza a fragmentarse el espacio, ¿sí? Entonces, un ave que antes se desplazaba naturalmente de un lugar a otro, ahora encuentra edificios, por ejemplo. Con esa fragmentación del hábitat, lo que ocurre es que hay mayor efecto borde. Porque imagínense que hay parches, ¿sí? En el paisaje. De repente comienza a haber parches y en el medio edificaciones. En esos parches encontramos los bordes, literalmente de un parche, ¿sí? En esos bordes lo que ocurre es que hay más disturbios. Entonces, tanto las especies de fauna, ¿sí? Tanto aves como mamíferos, etcétera, prefieren no vivir en los bordes, ¿sí? Porque justamente hay más disturbios, más ruido, más, imaginémonos, ¿sí? Entonces van a preferir vivir en el centro de esos parches. Justamente la fragmentación del hábitat trae mayor efecto borde y por lo tanto trae mayor desplazamiento de esas especies y las perjudica. Ahora bien, ¿qué es un corredor ecológico o biológico? Estos corredores intentan conectar esos fragmentos a partir de asociar especies vegetales, por ejemplo, y a partir de facilitar el desplazamiento en general de las aves que se van moviendo de un lugar a otro, como también mencionaban allí en el chat, ¿sí? ¿Qué pasa con estas aves migratorias? O también tenemos las mariposas que se mueven de un país a otro. Bueno, necesitan de los árboles para desplazarse muchas veces, ¿sí? Entonces, los corredores ecológicos y biológicos pueden ser una alternativa para armonizar el paisaje urbano, para que una ciudad no esté solo pensada como un conjunto de edificios o un conjunto de ladrillos, ¿sí? Sino que pueda realmente integrarse al ecosistema en el cual está emplazado. Me parece que en ese sentido se podrían repensar muchas de las cuestiones urbanísticas, priorizando la flora y fauna con la que vivimos constantemente. Solo para mencionar algunas, aquí en Buenos Aires, por ejemplo, mirando por la ventana podemos encontrar
zorzales colorados, venteveos, muchas veces vemos caranchos y nos asombramos, pero lo cierto es que sí, que viven con nosotros todo el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente para ya entonces adentrarnos un poco en qué podemos hacer nosotros desde un rol más individual, porque a veces, como les mencionamos, parece la biodiversidad muy abstracta, pero lo cierto es que nosotros podemos hacer un montón de cosas. Claro, no sé si acá quieres agregar algo. Quería agregar algo, justamente hablaste de urbanismo y esto, justamente es muy importante lo que es el ordenamiento territorial. Es decir, bueno, ¿cómo planifico una ciudad? ¿Cómo planifico donde estoy viviendo? Teniendo en cuenta no solo las condiciones ambientales, sino también, digamos, físicas, temperatura, ríos, todo, sino también lo que es fauna y flora. Un ejemplo, por ejemplo, en el delta, las construcciones no son, por ejemplo, las casas no están directamente sobre el nivel del suelo, sino que muchas veces se realizan en estructuras palafíticas, porque literal están sobre o sea, sobre palos, sobre estructuras. Ahora, si hay algún arquitecto en la sala me va a corregir, pero bueno, están construidas en altura justamente porque al estar tan cerca de los ríos tienen un comportamiento, suben, bajan, pero porque es natural. No es que hay una inundación y decimos, uy, pasó un fenómeno extremo. No, el río tiene un comportamiento que va y viene, sube y baja. Entonces, justamente estas estructuras, este tipo de arquitectura, hace que veamos, digamos, sostenible, digamos, respetando el ambiente en el que estamos. ¿Sí? Bueno, ahora mencionado esto, paso a la próxima diapositiva. Ahí está. Bien, entonces, vamos a empezar de a poco con qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿sí? En primer lugar, como les dijo Caro, ser curiosos. ¿Dónde vivimos? ¿En qué ecosistema estoy habitando? Preguntamos un poco de eso, salir de la noción ciudad para entender, bueno, estoy habitando en una región que es natural, ¿sí? Quizás también salir de esa dicotomía entre ciudad y naturaleza. Nosotros, si vivimos en una ciudad, también vivimos entrelazados con la naturaleza, ¿sí? Al ser parte de la misma. Entonces, en primer lugar, investigar. ¿Qué especies son nativas de mi zona, por ejemplo? ¿Qué especies de plantas? ¿Qué especies de animales? Una vez que sabemos eso, podemos justamente plantar especies nativas. No solo basta con plantar árboles, porque muchas veces generamos el efecto contrario, si son especies exóticas, si pueden terminar siendo invasoras, por ejemplo. Entonces, lo mejor sería entender si esas plantas que estoy eligiendo son nativas. Y también entender que las plantas, por más de que no se muevan, se conectan y están en constante intercambio con la fauna del lugar. Entonces, a partir de plantar estas especies, podemos atraer muchos animales, como podemos ver en la imagen, y pueden ser un refugio de biodiversidad. Les voy a nombrar las especies que vemos en las imágenes para quienes no la conozcan. Empezando de izquierda a derecha, tenemos vara de oro o Solidago chilensis. Esa es la especie vegetal asociada a una abeja. Luego tenemos en el medio la planta Asclepias curasábica con la mariposa monarca, que allí mencionaban el tema de las aves migratorias. Bueno, la mariposa monarca viaja y migra hasta el norte de América, ¿sí? Hasta Estados Unidos y Canadá. Va y viene. Son mariposas que tienen como un trayecto muy largo. Y luego tenemos la salvia guaranítica en la tercera foto con un picaflor. A su vez podemos germinar semillas y reproducirlas. Muchas veces lo que sucede también es que dándole uso a las plantas y no reproduciéndolas, podemos terminar generando un impacto negativo. Por ejemplo, la Passiflora caerulea, que quizás muchos la conocen por sus propiedades relajantes, crece silvestremente y espontáneamente en baldíos. Pero estuvieron observando ciertos investigadores que por su gran uso fue perdiendo su distribución. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, usar sus hojas para un té o usar sus frutos que son comestibles, lo podemos hacer tranquilamente, pero también podemos quizás tomar algunas semillas y germinarlas, ¿sí? Poder reproducirlos es importante. Bueno, respecto también, digamos, ¿qué otras cosas podemos hacer desde nuestro lugar en casa para contribuir un poco a lo que es la biodiversidad?
es la agroecología, las huertas familiares, huertas comunitarias, el compostaje. Digamos, son prácticas por ahí que a nivel ambiental son positivas, tienen un impacto positivo, pero bueno. La agroecología, bueno, para los que no conocen lo que es la agroecología, es una ciencia, son prácticas productivas que justamente tratan de respetar los ciclos de la naturaleza para producir de una manera, digamos, más natural, sustentable, que optimice y, digamos, ponga a su favor lo que es el equilibrio de los ecosistemas. Para comentar brevemente, en la agroecología no se usan fertilizantes químicos, sí se usa fertilizantes de remedios naturales, pero no, digamos, químicos a base, digamos que su principal componente sea el nitrógeno, sino que se usa, por ejemplo, compost o fertilizante obtenido de este mismo compost. No se usan pesticidas, sino que se trata de, digamos, uno de los principales problemas de lo que son la producción de plantas para consumo de huertas, de alimentos, digamos, son por ahí las plagas y las enfermedades que nos pueden disminuir el rendimiento. Entonces, ¿cómo combatimos las plagas? Por ejemplo, con asociación entre plantas. No se colocan las mismas especies, digamos, todo acelga, por ejemplo, sino que se van combinando diferentes especies justamente para que, digamos, las plagas no consuman la misma planta. Después, entre rotaciones, justamente para no agotar tanto el suelo. em, digamos, las plantas tienen diferentes requerimientos energéticos y de nutrientes, entonces si nosotros colocamos siempre la misma especie de planta, por ahí consume más de determinado nutriente a determinada profundidad del suelo, entonces al rotar con diferentes cultivos también es importante justamente que no se consuma tanto el suelo y poder seguir produciendo, ¿no? Después, lo que es, bueno, decía, no se usan plaguicidas, sino que se usan remedios naturales, muchas veces de plantas medicinales, aromáticas, de plantas nativas, que justamente funcionan como repelentes y tratamos también de trabajar con, digamos, no solo, digamos, remedios, sino también eh, tratar de tener un pequeño foco de biodiversidad con plantas nativas, plantas aromáticas, que sean refugio de fauna nativa, digamos, de picaflores, de mariposas, también de insectos que por ahí son depredadores de los insectos plaga de la huerta. Entonces, justamente teniendo una huerta eh, y también teniendo como nuestro pequeño refugio, digamos, si tenemos plantas nativas, como decía Juli, en nuestro jardín, y además una huerta, con la práctica de la agroecología, estamos contribuyendo, ¿sí? Esto en contraposición por ahí no solo a nivel domiciliario, sino también puede utilizarse en una escala mayor de producción, digamos, en contraposición con lo que es la agricultura convencional, que se usa labranza intensiva, se usan muchos insumos químicos, por ahí se hacen monocultivos, se riega constantemente el suelo, depende del cultivo, y eso también saliniza el suelo. Bueno, es, digamos, en contraposición con lo que es la agroecología. Y también lo que es promover el consumo local, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, salir al patio, a la terraza, porque las huertas se pueden hacer en canteros, digamos, si tenemos terraza, balcón, patio, se puede hacer igual, no necesita mucha profundidad. Un cantero con 30, 40 centímetros es suficiente. Entonces no es lo mismo salir al balcón para cosechar mi propia lechuga que por ahí ir hasta la verdulería, que eso, digamos, para que esa verdura llegue hasta ahí, bueno, se cultivó en un lugar, se fue a buscar, digamos, la verdulería lo fue a buscar a determinado lugar, eso también en el transporte, ¿no? Estamos ahorrándonos un montón digamos, el tema de emisiones, ¿sí? Y bueno, siempre también, si no podemos, no tenemos la posibilidad de tener una huerta en casa, lo que es por ahí comprar algún bolsón agroecológico o como investigar, digamos, de qué estamos consumiendo, ¿no? De tener como por ahí una manera como, dis- no sé cómo decirlo, pero como pensar un poco más de qué estamos consumiendo, de dónde vino eso, que, digamos, si vino de una fuente sustentable, respetuosa con el medio ambiente, o viene de otro lugar que tiene un impacto negativo, ¿sí? Entonces, como empezar a hacernos esas preguntas, como decía Juli, ¿sí? Después, estas fotos son nuestras, justo, digamos, todo lo que podemos descubrir en la huerta en casa, ¿sí?
Por ejemplo, la foto de la izquierda es una mantis religiosa, un tatadios, tiene muchos nombres, que es un depredador top en la huerta. ¿Qué significa esto? Que, digamos, si está presente este insecto, es que nuestro ecosistema es estable, es diverso, está sano, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos indicadores, especies de animales que son indicadores de la salud de los ecosistemas. Entonces, también aprender a identificar este tipo de insectos, este tipo de animales, es importante para saber en qué estado está el ambiente en el que vivimos. Después, la foto que sigue es, bueno, justo es un cardo que ahora se naturalizó, pero no es originario de acá, de nuestro país, con una abeja. Y luego tenemos una mosquita que parece una abeja, pero no lo es una mosca, que también es polinizadora. Bueno, y acá, bueno, justamente para combinar lo que venía diciendo, que estos son, digamos, esas fotos son cosas que vemos en el jardín de acá, de ciudades urbanas, ¿sí? Y, y bueno, por eso es importante también como informarnos y saber qué reservas naturales tenemos cerca. Donde, como decía Juli, aprender qué tipo de plantas tenemos nativas, qué tipo de fauna tenemos en nuestra área es importante y bueno, si les da curiosidad, reservas naturales hay un montón, en un montón de puntos del país, probablemente si averiguan a menos de, no sé, 30 kilómetros tienen una y está bueno visitarlas y aprender un poco más del ambiente en el que vivimos. Claro, ahí comento Sí, algo, antes de, si querés, exacto, nos quedamos acá. Que es buenísima idea esto de poder visitar las reservas, también de esta manera van a poder conocer este tema que les mencionamos de las especies nativas y allí rescato dos dudas que quedaron en el chat. Una que nos preguntan qué elementos conforman un corredor ecológico. El corredor ecológico está basado principalmente en plantas y los actores que lo conforman es en general un equipo interdisciplinario, ¿no? Allí mencionaba Caro un arquitecto, por ejemplo, gente que sepa de sistemas de información geográfica, es decir, de mapas. Se hace toda una investigación previa para entender qué flora y qué fauna está asociado a ese lugar, ¿sí? Y de qué manera es la mejor forma de distribuir las especies de plantas para que los animales también se puedan dispersar, ¿sí? Y después una pregunta de Carlos que nos dice si elegir plantas nativas es lo mismo que elegir plantas exóticas para mi zona de residencia. Y quiero aclarar estos términos, quizás porque pueden generar confusión. Plantas nativas, recordemos que son plantas autóctonas de un lugar, ¿sí? Que son propias de ese lugar, que están adaptadas al clima y al suelo de esa región. Y plantas exóticas es todo lo contrario, ¿sí? Son plantas que han sido introducidas. Y como les mostraba Caro recién, si querés volver al anterior de las flores, esta del medio, que es un cardo, nosotros quizás la vemos por todos lados y decimos, ay, bueno, debe ser nativa. Lo cierto es que si nos ponemos a investigar, no es nativa, ¿sí? Es exótica, pero se naturalizó, es decir, se adaptó tan bien al ambiente que ahora la vemos por todos lados. Eso pasa con muchísimas especies, por ejemplo, el ricino también, que en las costas de Vicente López, creo que alguien era de por ahí, del río, se ve muchísimo. Entonces, investigar es lo más importante. También observar, pero ojo, porque a veces observamos especies que sin saberlo se naturalizaron, son exóticas y no corresponden al ambiente donde vivimos. Ahora sí, pasamos a la siguiente y también está buenísimo si pueden, si tienen la chance, de averiguar por ONGs, por lugares también en las reservas que generan actividades y acciones de reforestación, de charlas y de concientización ambiental y siempre está bueno ir informándose, ¿sí? Salir un poco de esta cuestión de que en la ciudad no pasan estas cosas, ¿no? Y pasamos a la siguiente que tiene mucho que ver con corredores biológicos, como estábamos hablando. La urbanización muchas veces no tiene en cuenta los espacios que necesitan las aves como refugio para nidificar o bebederos para lavarse. Y muchas veces escuchamos decir como, uy, se me armó un nido de palomas en el balcón, como si fuera algo malo, ¿no? Lo bueno es que allí el ave encontró un lugar con características que le parecieron propicias para nidificar y para tener a sus pichones.
Entonces, fomentemos este tipo de espacios. Lo bueno es que nidifican y tienen nido durante unos meses y luego, así como vinieron espontáneamente, se van a ir sin generarnos ningún problema, ¿sí? En la imagen podemos ver a un zorzal colorado. Y en la segunda, el tema de no promover el mascotismo. El mascotismo hace referencia a tener de mascotas animales que son silvestres, ¿sí? En la foto podemos ver a un cardenal amarillo enjaulado, eh, y sin clientes, sin gente que fomente el tráfico de fauna, podríamos disminuir muchísimo esta problemática que es muy, muy negativa para la biodiversidad. Un animal silvestre, una vez enjaulado, no vuelve eh, a tener las mismas condiciones para ser libre en su hábitat natural, ¿sí? Lleva mucho trabajo de expertos en conservación de la biodiversidad, expertos veterinarios para poder readaptar a estas especies a su hábitat. Entonces, no lo promovamos y tratemos también de difundir este tipo de información. Bueno, ahí antes de finalizar, también otras cosas que por ahí no son directamente, digamos, tienen incidencia en la biodiversidad, o sea, indirectamente sí, pero por ejemplo lo que es reciclaje, compost en casa, digamos, hay un montón de actividades y acciones que podemos hacer que están al alcance de la mano que, digamos, pueden ayudar también a proteger el medio ambiente, ¿sí? Em, Así que bueno, por, por mi lado, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí quedan nuestros correos de contacto y nuestra LinkedIn y después Sí, entendemos que es un tema que genera también muchas dudas a veces y muchas preguntas. Intentamos que fuera lo más genérico posible, pero si van surgiendo consultas, no se preocupen en enviarnos un mail. Bueno, contáctenos porque también es la idea, ¿no? Como poner esa semilla de cuestionar y de generar dudas para después ir abordándolas. Sí, ahí Juli leía que por ahí consultaban de fuentes y de bibliografía para estos Bien. temas. En principio, todo lo que es la Organización de las Naciones Unidas, el programa del medio ambiente, tiene material muy interesante. Después lo que es la FAO también. Respecto a la Ujú. ecología, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria acá en Argentina, está pero plagado, lleno de manuales, cuadernillos, de lo que se les ocurra respecto a la ecología, de huertas comunitarias. Así En que cuanto a aves, aves argentinas, también tiene muchísima información, si les gusta y quieren buscar especies de alguna zona particular. después de ecorregiones, la Administración de Parques Nacionales, creo que en la Ujú. página de Argentina, Gobar, está, bueno, todo lo que es parques nacionales, el mapa de ecorregiones. Después, bueno, si desean visitar alguna reserva, digamos, parque nacional, está ahí en la página, sino también hay reservas municipales que muchas veces pueden contactarse con el municipio que tengan más cerca y les van a facilitar información. Después, ¿qué otro tema? Bueno, Visiten reservas que son la mejor fuente de información, si tienen guardaparques, que les hagan visitas, son las personas que más saben porque están en contacto con esa naturaleza todos los días, así que vayan, visiten, pregunten. Los jardines botánicos también. Bueno, en este momento la agronomía no, pero el jardín botánico también es un buen espacio siempre para conocer. Julieta, Carolina, la verdad que muy claras. Muchísimas gracias por compartir estos tips y esta nueva forma de ver a nuestro alrededor, ¿no? Yo me quedo con eh, unas pequeñas frases que fueron planteando, que es que en la ciudad, bueno, también vivimos entrelazados con la naturaleza, no basta solo con plantar árboles y que hay que hacer que nuestros espacios sean justamente refugio de biodiversidad. Así que me parece que es un buen mensaje para empezar a internalizar y sobre todo, por mi parte, ¿no? Perderle el miedo a los bichitos que van apareciendo, las abejas que por ahí aparecen cerca de alguna maceta y demás. Yo vivo en ciudad, y
y bueno, hay que empezar a mirar de otra forma y a entender el ecosistema en el que estamos para justamente eh, eh, propiciar la vida y no destruirla, ¿no? Así que muchísimas gracias. Por eso veo que hay muchos comentarios todavía, gente que les agradece que hayan compartido, dice que fue muy corto, Ana María. Sí, la Ay, verdad que que nos quedamos podríamos charlar mucho tiempo. con ganas de más, así que las vamos a volver a convocar si es que tienen ganas para seguir pensando juntas de qué se trata este nuevo modo de ver la vida. ¿Sí? Esa es la invitación de Co-Creando Conciencia, de pensarnos como ciudadanos de una nueva forma y además en nuestros modos de producir y de promover nuestros espacios de trabajo y de vida. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron hoy y especialmente a ustedes bueno, por haber preparado esta charla. Las dejo con el cierre y las convoco, ya en breve vamos a publicar los próximos temas para el mes de agosto, septiembre y octubre, que ya los estamos terminando de cerrar. Vamos a hablar sobre perspectiva de género, sobre reportes, sobre empleos verdes, así que bueno, estamos ya cultivando la información para publicarla. Las dejo con el cierre, chicas. Bueno, de mi lado, gracias a todos los que están conectados. Muy feliz de que les haya parecido interesante, hay muchísimo para hablar. Así que eso, investiguen, sean curiosos, es el primer paso. Y muchas gracias, Gabriela, por convocarnos y por generar estos espacios también de concientización que siempre están muy buenos. Bueno, por mi lado también creo que podríamos estar horas hablando de biodiversidad y temas ambientales. La verdad que, o sea, no solo es nuestra carrera, sino también que nos apasiona. También hemos hecho, bueno, digamos, nosotros hemos hecho voluntariados y cosas con ONG, así que está bueno, también los invitamos a que participen de esas actividades que están muy buenas, sobre todo para concientizar y para educar. Y bueno, también por mi lado, agradecerles por estar presentes, por escucharnos. Y bueno, si les quedaron dudas o quieren saber más información, que no duden en contactarnos. Y bueno, gracias al espacio de Co-Creando Conciencia y Graciela darnos este pequeñito espacio para hablarles de biodiversidad. Así que bueno, A ustedes, gracias. a quienes consultaban por certificados, grabación y demás, sí, se los vamos a mandar, cualquier cosa, siempre la vía de contacto es a través de mail o incluso por redes sociales, así que tanto Camila como Daniela y Andy van a estar preparando este mail para que lo puedan solicitar. Así que bueno, damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchísimas gracias y a seguir cuidándonos, ¿sí? Hasta pronto. Bueno, Gracias, hasta luego. gracias a todos. Hasta luego.